En otoño de 1964, unos meses antes de que Díaz Ordaz asumiera la primera magistratura, 75 estudiantes de medicina y 100 residentes del Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, OISSSTE, en la Ciudad de México, no recibieron los 3 meses de aguinaldo que se les había dado por contrato. Esto le sumamos una situación de inseguridad económica y laboral que culminó en el primer movimiento en México de batas blancas. Médicos, enfermeros y demás miembros del sector salud. Este movimiento fue un ejemplo de vida para la democratización de los colectivos laborales. Entre 1960 y 1980, México vivió una serie de conflictos en el sector salud que pusieron en evidencia las difíciles condiciones laborales de los médicos residentes e internos. Estas revueltas médicas fueron impulsadas por la precarización del trabajo, los bajos salarios y la falta de reconocimiento de los derechos laborales de los médicos en formación. Aunque estos conflictos no fueron un movimiento político en sí mismo, estuvieron enmarcados en un contexto de creciente descontento social y represión gubernamental, característico del México de aquellos años. El momento clave de estas revueltas ocurrió entre 1964 y 1965, con el movimiento de médicos residentes e internos, aunque a lo largo de la década de 1970 continuaron las protestas y huelgas en hospitales públicos. Finalmente, en los años 80, el movimiento perdió fuerza debido a la combinación de reformas parciales, represión y desgaste de los participantes. El sistema de salud en México en los años 60 y 70. Durante las décadas de 1950 y 1960, el sistema de salud mexicano experimentó un crecimiento significativo debido a la expansión de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo a unas mejoras para los trabajadores de la salud, especialmente para los médicos residentes e internos, quienes desempeñaban un papel clave en la atención médica que recibían salarios bajos y condiciones laborales precarias. En este periodo, el momento económico del desarrollo estabilizador promovido por el Estado generó estabilidad económica, pero limitó el gasto público en sectores como la salud. Esto provocó que los médicos residentes e internos trabajaran jornadas extenuantes con sueldos insuficientes y sin derechos laborales básicos, lo que derivó en un creciente malestar. El gobierno mexicano en estos años estaba dominado por el Partido Revolucionario Institucional PRI, que mantenía un control casi absoluto sobre la vida política del país. Durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, la represión contra movimientos sociales se intensificó, como se vio en el movimiento estudiantil de 1968. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. El 1 de diciembre de 1964 toma posesión el presidente Gustavo Díaz Ordaz. La Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos le enviaron un pliego petitorio en el cual se estipulaba lo siguiente: sustitución sin represalias de los médicos cesados, revisión legal y cambio del término de contrato de beca por una forma adecuada de relación laboral, bien definida y con mejoras en el nivel económico, preferencias para ocupar plazas de base, mayor seguridad en el empleo, participación activa de la elaboración de los programas de enseñanza, resolución satisfactoria de los problemas de cada hospital. Representantes del movimiento fueron recibidos por Rafael Moreno, en ese entonces titular de la Secretaría de Salud, obteniendo lo usual en circunstancias similares, una promesa de búsqueda de soluciones. Para el 4 de diciembre, 20 hospitales de distintos estados de la República se habían sumado a la lucha por mejoras laborales junto a 23 de la capital. Desde la publicación de una carta en la prensa nacional, se dieron a conocer los nombres de los dirigentes: Guillermo Calderón, Abel Arcundia, Roberto Pedrosa Montes de Oca, Fernando Herrera, Roberto Sepúlveda y Oralia León. Días después logran entrevistarse con Joaquín Cisneros, el cual era el secretario de Relaciones Públicas del ISSSTE, el cual les dio a entender que Díaz Ordaz jamás lo recibiría. A la vez, el Estado empezó un mecanismo mediático para desprestigiar el movimiento, difamándolos en la prensa oficialista y desprestigiándolos permanentemente. Desde 1964, los médicos residentes en México han enfrentado condiciones de trabajo injustas, horarios agotadores, falta de prestaciones y una beca que no cubre lo básico.
Todo comenzó cuando los residentes del Hospital 20 de Noviembre se enteraron de que no recibirían su aguinaldo, se organizaron e hicieron paros y exigieron derechos laborales. Formaron la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos y pidieron 3 cosas: mejor salario, seguridad en el empleo y participación en su formación. Pero en lugar de escuchar, el gobierno respondió con ataques, despidos y represión. A pesar de las protestas, el problema sigue hoy en día. Médicos residentes siguen trabajando horas interminables, sin prestaciones justas. El sistema de salud depende de ellos, pero Díaz ¿quién cuida Ordaz de dijo ellos? que él no era juez de barandilla, que él era la última instancia en el país y que por lo tanto lo que teníamos que hacer es acudir a las instancias correspondientes a negociar nuestras solicitudes. Bueno, efectivamente el tono fue de regaño. La AMBRI mantiene la huelga. 46 hospitales del DF y los estados se suman al movimiento, en algunos casos por conciencia gremial. Después de muchas sesiones y discusión, decidimos entrar a la huelga.